Contanos un poquito de quién es Rodrigo. Bueno, soy músico, profesor. eh, mm, Llevo muchos años investigando todo lo que tiene que ver con el folclore del mundo. Una de mis grandes pasiones han sido siempre los instrumentos musicales. Y bueno, hoy en día, después de un largo recorrido en la música, me dedico a trabajar con un museo de instrumentos musicales, que es un museo con el cual viajamos por nuestro país, por el largo un país, Chile es un país muy largo en términos de kilómetros. En Europa perfectamente podría, Chile en todo su largo podría contener 4 o 5 países y, y nos dedicamos junto a mi esposa a recorrer nuestro país visitando escuelas con este museo de instrumentos que tenemos. ¿Cómo combina la música con todo esto de ser profesor? Bueno, yo creo que antes de querer ser profesor, bueno, yo descubrí la música en mi vida desde muy temprana edad. Empecé desde niño. Encontré en la música ese espacio para poder expresarme, para poder comunicarme. Encontré a gente que vibraba con lo mismo y participé en orquestas, en bandas. Luego fundé mis propios proyectos relacionados como te decía, con la música del mundo. Luego tuvimos por ahí también proyectos de música infantil y, y eso, pues, y en algún momento llegué a ese momento en que tenía que decidir qué estudiaba y un poco también por la realidad socioeconómica de nuestro país, en el cual ser músico, y me imagino que en toda Latinoamérica, es una apuesta muy grande. Se corre un riesgo muy grande. Entonces mis padres fueron quienes de alguna manera me dijeron: deberías estudiar pedagogía porque así tienes la posibilidad de tener un trabajo estable y tener un sueldo todos los meses. Entonces, creo que esa es la realidad que tenemos muchos músicos que trabajamos en la docencia y que es la manera de no ponerle una mochila tan grande al arte, que en el fondo es algo que en estos momentos sigue siendo una de las profesiones más vulnerables que existen. ¿Qué hace para mejorar como artista? Soy una persona muy estudiosa. Creo que una de las cosas que el arte exige en el fondo es ser muy autocrítico. Creo que eh, eso, yo creo que a veces es un gran enemigo, pero al mismo tiempo el gran aliado que tenemos los músicos es tener esa posibilidad de decir: si no tengo la posibilidad de cambiar el mundo, pero quiero aportar con algo, lo voy a hacer bien. Entonces entro hasta los últimos detalles. Creo que sobre todo lo que tiene que ver con la producción musical, el trabajo de grabación, y ahora en estos momentos estoy trabajando haciendo música para un espectáculo teatral. Y, y eso requiere justamente estar eh, muy dispuesto a que la música también sea algo en segundo plano, que esté colaborando y contribuyendo a la construcción de una escena, del trabajo escénico. Entonces también, bueno, eso, que yo creo que la música nos permite tener eh, esa posibilidad de estar en otras disciplinas, en el arte, en el arte escénica, o sea, el circo, el teatro y la danza, y se convierte no en algo principal, sino que algo que viene siendo como una herramienta. O sea, para el actor, la música es, en el fondo, es tener algo que contribuye a construir una emoción o a mantener el manejo del espacio escénico, porque en el fondo la música es tiempo. Y eso es un pequeño papel milimetrado en la que se mueve el artista escénico. ¿Qué es más complicado? ¿Proceso creativo de un álbum o hacer una gira? Las dos cosas tienen una dificultades, ¿ah? Las dos cosas. Primero porque
Yo creo que, al menos puedo decir que en mi país no existen muchos espacios donde hacer música en vivo. Entonces, quienes trabajamos en la música, tenemos que buscar el apoyo, en este caso, de las instituciones, que son los teatros y las corporaciones que pertenecen de alguna forma o están dirigidas por las municipalidades, por las regiones. Entonces, el trabajo es un poco más, es más difícil, no es un trato de tú a tú. No es como antiguamente que uno podía tomar el teléfono y armar una gira por los locales, las discotecas, o los pubs o los cafés en distintos lugares. Ya no existen muchos espacios. Entonces creo que se ha ido reduciendo. Por eso es difícil, más que en términos logísticos. Y hacer un álbum, sí, es como parir. Creo que en el fondo es como tiene una etapa de desarrollo, de incubación de las ideas. Luego tú lo materializas grabándolo y después de eso viene todo el otro proceso, que es el proceso de, de ajustar, de limpiar, de hacer la mezcla, llegar hasta el último momento que es el mastering y después subirlo a las plataformas. Y eso también, al subir a las plataformas también hay todo otro trabajo que es construir el arte, el diseño, eso, es un montón una serie de negociaciones intelectuales que a veces uno tiene con los compañeros para poder decir, esta es la letra que yo quiero o queremos que vaya en el disco, este es el dibujo, la foto, eso, y después ya todo el trabajo de prensa y todo lo que significa de que de que eso no solamente aparezca en una plataforma, sino que además que la gente pueda tener información. Entonces el trabajo de prensa, el plan de medios, también es otra cosa que es importantísima. ¿Quién es su mayor influencia musical? Yo creo que tengo muchas influencias. Tengo muchas influencias desde distintas perspectivas. Primero, yo creo que una gran influencia para mí ha sido eh, trabajar en teatro, porque eso ha significado entrar en una disposición a una disciplina. El músico a veces ensaya una o dos veces a la semana y con eso piensa que está todo bien y ensayan 3 horas, guardan su instrumento y se van. Cuando uno trabaja para el teatro, los ensayos a veces pueden durar todo el día. Los ensayos son largos, no se toca todo el tiempo. Hay que estar en silencio, escuchando, receptivo a lo que pasa. Entonces el trabajo yo creo que eso ha sido como la gran escuela, trabajar para las artes escénicas, aprender a poner a disposición las herramientas musicales para otros. Y en términos de las influencias, muchas, desde la música clásica, yo creo que hay músicos que me gustan mucho, tanto antiguos como contemporáneos. O sea, mucho de la música del barroco, me encanta Bach, me encanta Telemann, me gustan del periodo clásico otros autores, no sé. Eh, algunas de las sinfonías, yo creo que más Beethoven que Mozart, y así podría ir pasándome periodo por periodo hasta llegar a la música de hoy, donde hay músicos que me inspiran muchísimo, partiendo por algunos que son locales, algunos músicos nacionales como Joe Vasconcelos, la banda Fulano, que son bandas de jazz fusión que fueron muy experimentales en su época, de Congreso, que es una gran banda que hemos escuchado todos desde niños, que ellos ya son señores, son unos caballeros, pero que han estado a esa altura de hacer nuestra música, llevarla a grandes escenarios y hacer una leyenda en el fondo, como los Jaivas también, otros músicos como Mike Patton, Mr. Bungle, que son bandas más experimentales de rock. eh, Eso, yo creo que es como esos músicos o esos colectivos artísticos me han marcado y eso, yo creo que es poco, por ejemplo, lo que yo conozco de la música de Costa Rica. Me encantaría saber más
de cuál es, porque creo que en todos lados hay ecosistemas musicales, hay ecosistemas culturales donde viven y conviven músicos que también están en misma sintonía con otros, con el que vive en Nueva York, en Francia o en Santiago de Chile. Creo que eso es, vivimos estamos en una red y donde las ideas muchas veces están muy en sintonía. Si pudiera cambiar algo de la industria musical, ¿qué sería? Hoy en día yo creo que, bueno, hay muchas cosas que siento que en la industria, la industria no favorece el desarrollo de las músicas locales. Eh, Creo que se han ido instalando los productos mainstream en todo el mundo. Entonces los sellos, por ejemplo, como antiguamente existían, ya no tienen ese valor que era justamente eh, generar, generar una situación en que permitiera el crecimiento de los artistas locales. Entonces, cuando llegaba Sony, obviamente venía con su catálogo, Sony Music, y venían muchas cosas que venían de Estados Unidos, otras desde México, y grababan y escogían algunos artistas locales para desarrollarlo y hacer los intercambios. Eso que prácticamente ya no existe. O sea, los sellos acá dejaron de grabar, dejaron de editar, y solamente sabemos de que existen porque ellos solamente nos proponen ciertos contenidos. Entonces sabemos de que, no sé, pues de que todavía existen porque están detrás de las grandes figuras mainstream del mundo. Pero por otro lado también esta otra visión de que tiene que ver como con el modelo de negocio. Creo que también ha ido tornando hacia el tema de la autogestión, que es muy valioso porque finalmente es el artista el que toma las decisiones de todo, de su discurso musical, de la estética, de cómo ya no está tan manejado por alguien desde afuera. Pero, pero eso nos ha llevado también como a tener ciertas prácticas que son tal vez muy competitivas, poco solidarias. Esto de que si tú fuiste y pudiste pagar para ir a un, ¿cómo se llama? Un encuentro, un WOMAD o WOMAX, eh, o fuiste a una rueda de negocios, esas cosas quedan como muy herméticas, no se comparten. Esos finalmente no se consideran eh, como eh, información que puede ser compartida, sino que se convierten en justamente como en el secreto escondido y más cuidado. Entonces creo que eso es lo que de alguna manera creo que ha ido generando esto. Hay mucha música, mucho músico, muchas cosas de muy buen nivel, pero los músicos estamos todos como en isla. Hay poca comunidad. Y eso creo que es un poco, es como el reflejo de la sociedad también. El individualismo, el vivir como no tan preocupado de colaborarnos, sino que de qué hago yo, qué hace el otro, en qué nos parecemos, cómo me desmarco. Eso. ¿Qué proyectos tiene en este momento? En estos momentos, eh, a pesar de que yo he trabajado de una manera muy extensa en la música, tuve algunos proyectos que estuvieron en constante permanencia, como La Mano Ajena, que es un grupo que acá en Chile abrió un espacio para las músicas tradicionales del mundo, la música balcánica, la música gitana, y, y eso mezclado con rock y mezclado con ska, con el punk, que estaban muy en una movida muy underground y muy bonita. Esa banda, por ejemplo, vivió 19 años. Eh, y después de eso yo volví a encontrarme nuevamente con el teatro, que es de donde partí. Salí de la universidad a los, eh, a los 26 años y me puse a trabajar en teatro durante mucho tiempo. Y luego, bueno, eso, después me dediqué a la banda. Y ahora nuevamente estoy en el teatro. Entonces, que lo que hay para mí efectivamente es desarrollar
proyectos que tienen que ver con las infancias, principalmente. Estoy haciendo un proyecto en estos momentos de itinerancia y con este museo que te contaba, con el Museo Sonoro Itinerante. Con este museo estamos recorriendo las escuelas del sur de mi país que tienen muchos problemas de conectividad por el tema geográfico. Algunas están muy distantes, son lugares muy inaccesibles, algunos son penínsulas, algunos solamente, por ejemplo, tú puedes entrar en barco y una o dos veces en la semana. Algunos lugares están, claro, en lugares preciosos, al lado de los volcanes, en las zonas cordilleranas, otros muy apartados hacia la costa, en las costas del sur, donde los pueblos en realidad están demasiado, eh, hay una distribución muy distante de las ciudades que concentran más gente. Eso, y trabajando en proyectos para el próximo año, preparando y ojalá que salga un proyecto que es justamente de teatro musical para las infancias, que habla un poco acerca de las neurodivergencias, de el valor que de alguna manera ponemos también como profesores en la integración de el respeto hacia las diversidades. Para ir terminando, ¿cuál es el mejor consejo que le han dado que usted diga, si a mí me funcionó, tal vez a otra persona le pueda ayudar? Bueno, yo creo que hay dos cosas, una que tiene que ver para justamente con las personas que están haciendo carrera artística, que es sumamente importante que cuando uno está en un nivel y que te está yendo todo bien y que estás tocando y que sales en la prensa o que se abrió un espacio para que visibilizar tu trabajo, hay que estar siempre como preparado y dispuesto para todo. Dispuesto, o sea, si es que, o sea, siempre tengo que aprovechar cada minuto en que me digan, Rodrigo, claro, hay que aprovecharlo. Porque así como uno tiene que estar dispuesto cuando suena el teléfono, también hay que estar dispuesto cuando no suene. O sea, hay que estar preparado para ambas situaciones. Porque esto es así, es como una. Y en la cresta de la ola está todo bien, pero en algún momento uno está abajo. Y eso es ahí es donde la invitación siempre es a reflexionar, a reinventarnos como artistas y ir encontrando eso, qué otras cosas a nivel personal nos mueven. Y lo otro que yo creo que es sumamente importante en el arte es arriesgar, nada más, arriesgarse. Creo que, y esto yo lo digo te lo comparto como una reflexión personal. Creo que las cosas cuando funcionan mejor es cuando uno siente por dentro como que te dan un poco de vergüenza mostrarla, porque ahí hay algo nuevo, ahí hay alguna idea que es un poco más arriesgada que otras cosas que se pueden parecer a muchas otras cosas que existen. Cuando uno empieza a encontrar su propio lenguaje, hay que escucharlo. Eso. ¿Cuáles son sus redes sociales para que lo puedan seguir y estar al tanto de todos sus proyectos? Bueno, principalmente el Mancha Loca, Mancha Loca, que es @manchaloca en Instagram y @museo sonoro itinerante, todo junto. Buenísimo, muchísimas gracias. De darte las gracias por este ratito. Ya, pues, encantado, encantado.